Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció mi intro, mi inicio? No es cierto. Bueno, oigan, pues como vieron en el título, hoy vamos a estar contando historias de terror. Los dejaron con la radio encendida. Oigan, ¿quién? A ver, vamos a ver Reddit. Oigan, hay muchas historias aquí en Reddit. A ver, ahí se está bien largo, pero a ver. Dice esta persona en Reddit. Se llama NanoGalp16. Esta historia la comentó hace 3 años. Dice, la casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo que una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros tres se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Creo que mejor a este le vamos a poner historias de personas de Reddit. Vámonos, sí que sí, me gusta la idea, porque siento que son más reales, pues, o sea, son personas reales contando sus anécdotas, sus historias y no sé, son mejores. Ok. Dice aquí, ay, no tiene el nombre, dice eliminado, a lo mejor no tiene cuenta, fue hace 3 años. Dice, el año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. Uy, no. Si ya sientes tú eso cuando llegas a un lugar. ¡Corre, perra, corre! No, mejor vete de ahí. Vete. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, disco de los 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Ahora, ¿qué tienes contra las viejitas? Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Uy. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguraba al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Entendible.
Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Ok. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento, hasta quedar completamente abierta. Mm. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo aquí dice, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo, mientras me moría del miedo. Ay, ¿qué pedo con el esposo de esta mujer? Al otro día mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama. Mi esposo horrible. De la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. O sea, si te cambió de lugar, pues obviamente sí. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasemos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa, dice la muchacha. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Llegó mi papá. Ya no estoy sola, bueno, o sea, estoy con Diosito, ¿no? Pero llegó mi papá. Entonces lo de hace rato sí me espantaron, oigan. O sea, justo cuando iba a empezar, me espantaron. Porque no escuché que abrían la puerta, porque está todo cerrado aquí en la casa. No escuché que abrían la puerta de enfrente, de aquí de la casa. O sea, como que me tocaron la puerta, me hicieron como que una, y así me quedé así. Aparte de que también como que me movieron la tele, porque cuando, a ver, rapidito, cuando dejo de ver la tele, o sea, que no hay nada, se ponen como que imágenes del Google, y ya cuando yo le pico un botón, pues cambia la pantalla, ¿no? O sea, se vuelve como que a prender, por así decirlo. Y eso pasó, y el control estaba, o sea, no dimensionan dónde estoy, pero, o sea, el control lo tenía ya, pues, lejos de mí, o sea, no tenía nada encima, nada que ponerle, o sea, y se movió, se prendió, y así de, y justo cuando pasó eso fue cuando me tocaron la puerta. Y yo dije, ha de ser mi cuñado, dije que llegó, pero no escuché que abrían la puerta, les digo. Y luego me quedé, no sé, pues, obviamente me vieron que me quedé así. Y luego otra vez, y fue cuando pregunté quién. Pero bueno, yo siempre he dicho que me gustan esas cosas, pero no quiero que me pasen. Me gusta escuchar, me gusta leer y todo, pero yo sentí aquí en mi pechito es como de, estoy sola, alguien se metió. O sea, y también pensé que alguien se metió, o sea, y justo estoy viendo que la puerta no tiene seguro, entonces dije, si alguien se metió, o sea, valió madre. Pero bueno, ya está mi papá, ya me siento segura. Ahora sí, continuemos. Esta persona se hace llamar The Father. Es de hace 3 años, casi todos son de hace 3 años. Dice, cuando me casé, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos, pensamos era tubería. Al poco tiempo comenzamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decíamos no hacer, decidíamos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien. Oh, es que no tiene comas ni nada, entonces está leyendo todo corrido. Eh, Después sentimos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzamos a pelear sin razón. Se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en la puerta hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, vinieron a ser limpias, digamos más fuertes que la del padre. Hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en el baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Wow. A ver, me gusta que son como que muy largas. Ay, gaturroña. No, hombre, esa está muy larga. ¿Será que le voy? Ay, esta que es muy larga, pero siento que se ve muy, muy larga. O sea, ¿quieren ver? Espérenme. Espero que sí se vea.
Ay, creo que me pasé. Lo leemos. Creo que sería esta y otra historia corta y otra historia corta. Pero a ver, vamos a darle. Porque es una especial de Halloween, tiene que durar 1 hora, ¿no es cierto? Es de King Nahum, hace 3 años igual. Dice, buenos días. Bueno, lo escribió con Heredia, ¿no? Pero dice, buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Ya valió. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia su familia terminó ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí las han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me ha pasado nada de eso, ya que dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Exacto. Total. Lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones. Nada más 3 ocasiones. Justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 33 años. Ok, vamos a darle. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, en mi sentido pésame, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. En esos intentos hay dos específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal si? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar, el niño, se han llevado al niño. En eso, todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quién exactamente eran. Salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún rasguño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. O sea, las brujas dijeron, ay, no se orinó, bye. ¿Qué? Ok. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera y en eso ella vio a dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy, muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me decía que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metía a la fuerza a la casa de mi abuelita. Y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y que les dijo querían el niño. No se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso nos hacía sentirse más seguro. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo,
porque sí lograba notar su panza de embarazo y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se puso justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de ella. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo extraño, algo raro. Y dice, tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo contar también. Espero les haya gustado. Aquí está el nombre de usuario, dice True1S. Y dice, mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero, un camión nos deja en el Ajusco, por un lado donde ya casi no hay carretera, y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche, para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años, me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más a lo lejos, veo dos bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando, como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz hacía algo fuerte y débil. No entendí eso, pero creo que lo redactó mal, no sé. Al percatarnos de todo de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas. Los que llevaban cohetes como palomas, que por alguna razón los traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido. Aquí viene uno que se llama Physical Mechanic 82. Y dice, seré breve. Solía parecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardina y un sombrero. Sus facciones era imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad ya. Una noche, 3 o 4 de la mañana, al oír los ruidos subí a la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaban esos ruidos ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos llegaron a verla también. Ok, ok. Oigan, hay muchas historias y quiero contarlas todas. Ok, esto es de risa. Bueno, no de risa, ¿no? Pero, o sea, es una persona que subió como 6 mini historias. Pero una dice, casi muero de un pinche susto porque estaba acostumbrada a tener todo apagado y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión, mientras cruzaba al patio, sentí una mano esquelética tocarme la muñeca. Pensé, ya valió madres. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia. Y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz. Y cuando vio la primer silueta pasar, se tomó de ella y era yo. Como era bastante bajita, en cuanto miré a mi izquierda, cuando me agarró, no la vi hasta que bajé un poco la mirada. Ay, no, esto ha sido de que te espante tu misma familia o algo así está canijo. A ver, esa va a ser la última, porque ya se acabaron. O sea, dice,
Una anécdota extraña, dice, es de Santo XX. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui al concierto a Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Uy, La Rumorosa es muy famosa por estos lados, Dios mío. Oh my God. Ok, dice, googleenlo los que no sepan dónde es. Hay muchos. ¿Y si hago otro video? Bueno, sobre La Rumorosa. Ok. Ya acabando el concierto, pues teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajo temprano al día siguiente en Mexicali. Y pues las opciones, perdón, era irse, ya bien entrada la madrugada, para camino a Mexicali. Pues ya nos íbamos y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, pues ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño, dice. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas. Y desde una distancia vi por el lado derecho en la orilla de la carretera a una mujer de edad promedio, a los 25 o 30 años, vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro. Tenía cabello rojizo castaño. ¿Ok? Estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando. Y viendo enfrente me percaté que no había un carro cerca, aparte estaba ella antes del descanso. Y yo cuando lo vi dije, cabrón, guachaste a la morra ahí en la orilla rezando. Y mi amiga Kenia, que yo no vi nada. Y yo, no manches, tengo las luces altas, obvio se iba a ver. Y mi amiga, güey, estás loco, yo no vi nada. Y yo con una risa nerviosa llorando dije, no mames, a LV. En todo el camino haciendo análisis y pensando en eso hasta llegar a mi casa y no podía dormir, pensando si esa persona era real o no. Hice bueno aquí un mi breve resumen de lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de La Rumorosa en Baja California. Así es. Así es. La Rumorosa. Busquen historias de La Rumorosa, la verdad. Dice uno, no tiene nombre. Muy breve, dice, poco antes de fallecer mi abuelo empezó a tener un olor muy particular. Meses después de que falleció, otro viejito que frecuentaba mi tienda empezó a darme el mismo olor que mi abuelo y pues sí, al poco tiempo falleció también. Ay, qué feo. Así que pues cuando el señor se empezó a despedir, a desprenderle el aroma, me saqué de onda y más cuando me enteré que en efecto había colgado los tenis. Así que la idea de toparme de nuevo con ese olorcito me da cosa. Ay. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Ay, no, creo que no lo había dicho. Que me sigan en mis redes sociales. Denle like, suscríbanse, comenten y activen obviamente la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Feliz Halloween! Bueno, a lo mejor subo otro video, les digo. Así que, pero igual, ¡feliz Halloween! Bye. Me espantaron. Me espantaron, Howling.